La verdadera historia del nacimiento de la ciudad eterna no huele a incienso ni grandeza, sino a podredumbre de pantano, miedo y sangre seca. Estamos acostumbrados a considerarlos héroes, pero ¿qué tal si les dijera que los padres fundadores del imperio más grande fueron convictos fugitivos, asesinos y desechos de la sociedad que simplemente no tenían nada que perder? En esta entrega, revelaremos los secretos más oscuros y vergonzosos sobre los que se construyeron los cimientos de Roma. Descubrirán cómo una fiesta pacífica se convirtió en la trampa más cínica y el secuestro masivo más grande de la historia. ¿Por qué la traición de una joven vestal no se tradujo en oro para ella, sino en una muerte horrible bajo una montaña de metal? ¿Y qué monstruosa verdad se esconde detrás de la hermosa leyenda sobre la ascensión del primer rey a los cielos? Asegúrense de leer hasta el final para saber qué escondían exactamente los senadores bajo los pliegues de sus ropas al abandonar el lugar de la desaparición de Rómulo, y cómo un cruel crimen grupal logró transformarse en una religión sagrada en la que creyó todo el mundo. Bienvenidos a la verdadera Roma, una ciudad nacida de la mentira y la violencia. Imaginen el olor. No el aroma a incienso y jardines florecientes del que escriben los libros de texto. Número. Inhalen profundamente. Es el olor a agua estancada, cañas podridas, cuerpos humanos sin lavar y miedo viejo, incrustado en la piel. Están parados con el barro hasta los tobillos, en una hondonada que cientos de años después se llamará el Foro Romano. Pero ahora, en este abril del año 753 antes de nuestra era, maldito por los dioses, aquí no hay columnas de mármol ni arcos de triunfo. Solo un pantano, nubes de mosquitos y una colina cercada por una empalizada tosca, levantada a toda prisa. Levanten la cabeza. Miren esa colina. Es el Palatino. ¿La cuna del imperio más grande de la historia de la humanidad? No me hagan reír. Se parece más al patio de una prisión de máxima seguridad, o a un campamento de refugiados que no tienen a dónde ir. Olviden las estatuas resplandecientes. La realidad detrás de la leyenda de la ciudad eterna huele a sudor, sangre y leche de loba. Y créanme, en esa leche hay más veneno que vida. Estamos acostumbrados a pensar en Rómulo como el padre de la nación, un gobernante sabio con un perfil noble. Pero mírenlo ahora, de pie junto a la hoguera rodeado de su séquito. En sus ojos no hay sabiduría de anciano. Allí arde el cálculo frío de una bestia acorralada. ¿Quiénes son esas personas a su alrededor? No son patricios, ni filósofos, ni héroes. Miren a su alrededor. ¿Ven a ese sujeto con una cicatriz que le atraviesa toda la cara, afilando una daga de bronce contra una piedra? Es un esclavo fugitivo de Etruria que mató a su amo. Y aquel que duerme en el barro, abrazado a un odre vacío. Un deudor por cuya cabeza han puesto precio en la ciudad vecina. Roma no comenzó como un estado. Comenzó como un asylum, un refugio. Una palabra hermosa, ¿verdad? Suena casi sagrada. Pero en el lenguaje de la política real de aquel tiempo significaba una cosa. Si eres ladrón, asesino, perjuro o simplemente una persona que no tiene nada que perder, este es tu lugar. Rómulo, este primer padrino de la antigüedad, hizo una jugada genial y monstruosa. Abrió las puertas para todos. Dijo, no me importa lo que hiciste en el pasado. Si puedes sostener una espada y estás dispuesto a morir por este pedazo de barro, eres romano. Y vinieron. Miles de marginados acudieron a esta colina como moscas a una herida abierta. La escoria de toda Italia. Personas a las que el mundo civilizado había escupido encontraron aquí un hogar. ¿Pero a qué precio? Roma se convirtió en una ciudad paria, un estado bandido, un absceso en el cuerpo de la península itálica. Las tribus vecinas no los miraban con miedo, sino con asco. Para ellos, esta nueva ciudad era simplemente una guarida de bandidos fortificada que hacía tiempo debieron haber quemado. Pero esta manada agresiva y llena de testosterona tenía un problema más aterrador que cualquier ejército enemigo, un problema que hacía tic-tac como una bomba de tiempo en cada latido del corazón de estos hombres rudos. Miren atentamente a la multitud reunida junto a la empalizada. ¿Qué es lo que no ven? Miren bien los rostros masculinos, toscos, curtidos y llenos de cicatrices. Y de nuevo masculinos. Y una vez más, masculinos. Aquí no hay mujeres.
Roma era una ciudad de muertos, un callejón sin salida biológico. Imaginen este horror. Miles de hombres sanos y fuertes, encerrados en una jaula hecha de sus propias ambiciones, comprendiendo que son la primera y la última generación de romanos. Sin mujeres no hay niños, sin niños no hay futuro. Toda esta lucha, todos estos asesinatos, toda esta supervivencia, todo carece de sentido si después de tu muerte no hay nadie a quien pasarle la espada. Era una agonía extendida en el tiempo. De día reforzaban los muros, entrenaban para matar, realizaban incursiones en los pastizales vecinos para robar un par de ovejas. Pero por las noches, cuando la adrenalina bajaba, sobre el Palatino colgaba un silencio pesado y opresivo. El silencio de la extinción. ¿Sienten esta tensión? El aire aquí es tan denso de insatisfacción y rabia que se podría cortar con un cuchillo. Cada mirada es un desafío. Cada palabra puede ser causa de una pelea a muerte. Esto no es una hermandad. Es una manada de lobos encerrada en una misma jaula, que está a punto de empezar a devorarse entre sí por la desesperación. Rómulo entendía esto mejor que nadie. Veía cómo la disciplina se desmoronaba. Sabía que si no les daba mujeres a estos hombres, lo derrocarían a él mismo. O simplemente se dispersarían, y su sueño de una gran ciudad se convertiría en polvo. Intentó jugar según las reglas. Oh sí, al principio intentaron ser civilizados. Rómulo envió embajadores a los pueblos vecinos, a los sabinos, a los eninenses, a los crustuminos. Imaginen a estos embajadores, bandidos de ayer, con togas limpias sobre túnicas sucias, tratando de hablar con un lenguaje elevado sobre alianzas y el derecho al matrimonio. La reacción de los vecinos fue predecible y humillante. No solo los rechazaron, se burlaron de ellos. Imaginen la cara de un anciano sabino escuchando la propuesta de entregar a su hija a un convicto fugitivo. ¿Para qué quieren a nuestras hijas?, preguntaban con sorna. Abran el refugio también para mujeres. Que corran hacia ustedes las prostitutas, las ladronas y las esclavas. Esa sería una pareja digna para sus ciudadanos. Fue una bofetada sonora y pública a toda Roma. No solo se les negaron, se les indicó su lugar. Un lugar en el fondo. Les dijeron, no son un pueblo, son basura. No son dignos de continuar su linaje. Muéranse en su pantano y el mundo será más limpio. Las palabras de los embajadores, que regresaron sin nada, encendieron la mecha. ¿Ven cómo cambian los rostros de estas personas? La vergüenza da paso a la furia. La humillación se transforma en una fría determinación. Rómulo se sienta en su tosco trono, apretando los reposabrazos hasta que los nudillos se ponen blancos. En este momento se decidía el destino del mundo. Tenía una opción: aceptar el destino, resignarse a que Roma desaparecería en 30 años cuando muriera el último de esta banda. O cruzar la línea. ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Pregúntense honestamente. Si estuviera en juego la supervivencia de su pueblo, de su creación, de su sueño, ¿qué tan lejos llegarían? ¿Se convertirían en un monstruo para convertirse en el padre de la nación? Rómulo tomó su decisión. Miró a su gente, a estos asesinos, ladrones y marginados, y vio en ellos no a criminales, sino a un instrumento. El rechazo de los vecinos le desató las manos. Moral, leyes de hospitalidad, honor, todo eso son privilegios de las ciudades saciadas y seguras. Roma no tenía privilegios, Roma solo tenía dientes. Nos consideran bestias, probablemente susurró, mirando el sol poniente que teñía el cielo del color de la sangre venosa. Bien, les mostraremos cómo muerden las bestias. La atmósfera en el campamento cambió. Desapareció la apatía, apareció un objetivo. Siniestro, oscuro, pero un objetivo. En lugar de lamentar su suerte, Roma se cayó. No era la calma de la paz. Era el silencio del depredador agazapado contra el suelo antes del salto. Rómulo ya no enviaba embajadores. Comenzó a enviar heraldos, pero no con peticiones, sino con invitaciones. Se acercaba una fiesta, las consualias, juegos antiguos en honor al dios Neptuno ecuestre. Rómulo anunció que Roma organizaría un espectáculo grandioso. Carreras, lucha, vino a raudales. Llamaba a todos los vecinos. «Vengan,
decían sus hombres, sonriendo ampliamente con bocas desdentadas. Olviden los viejos rencores. Queremos paz. Queremos mostrarles que Roma no son solo muros, sino también hospitalidad. Qué dulce mentira. Qué cebo brillante y venenoso. Los vecinos, adormecidos por su propia soberbia y curiosidad, comenzaron a reunirse. Querían ver esa extraña ciudad, mirar a la escoria, reírse de sus torpes intentos de ser civilizados. Llevaban consigo a sus esposas, llevaban consigo a sus hijas, iban a una fiesta sin sospechar que iban al matadero. Abajo, en el valle, ya clavaban las estacas para cercar la arena, pero cada golpe de martillo no sonaba como preparación para la diversión, sino como clavos en la tapa del ataúd del viejo mundo. Rómulo verificaba personalmente la preparación, no de la arena, no, la preparación de sus escuadrones. A cada uno se le indicó su lugar, a cada uno se le asignó una tarea, nada de alcohol hasta la señal. Los ojos debían estar claros, las manos firmes y los corazones de piedra. Mientras los incautos sabinos preparaban sus mejores atuendos, en Roma afilaban las espadas y las escondían bajo las capas. El escenario estaba preparado. Los actores ocuparon sus lugares. El telón estaba a punto de levantarse para revelar un acto que mancharía la historia para siempre con sangre y violencia. La fiesta se acercaba, y con ella se acercaba el punto de no retorno. El sol se ponía tras las colinas, y las largas sombras del Palatino se extendían hacia los valles vecinos, como dedos negros listos para agarrar, estrangular y arrastrar a la oscuridad todo lo que les apeteciera. En el aire olía a tormenta y traición. El mayor crimen de la antigüedad ya estaba planeado, solo quedaba dar la señal. El sol estaba en el cenit, inundando el valle de Murcia con una luz cegadora. Si hubieran estado allí ese día, los habría aturdido el ruido, pero no era el choque de espadas al que estaban acostumbrados estos lugares. Era risa. Miles de voces se fundían en un solo rumor. Olía a carne asada, vino barato, sudor de caballo y polvo. Roma, ese lúgubre campamento de lobos, se transformó. Las puertas estaban abiertas de par en par, las armas escondidas. En los rostros de los romanos, esos asesinos de ayer y convictos fugitivos, se congelaron máscaras de cordialidad. Sonreían, servían vino y palmeaban los hombros de los invitados, fingiendo ser sus mejores amigos. Era una mentira grandiosa, la puesta en escena teatral más grande de aquel tiempo. Rómulo entendía. La diplomacia estaba muerta. Sus embajadores regresaron escupidos y no le quedaba opción. Si el mundo no te da lo que necesitas para sobrevivir, lo tomas por la fuerza. Pero la fuerza bruta contra las tribus unidas de Sabina y el Lacio hubiera significado un suicidio. Por eso eligió el arma de los cobardes y los genios, el engaño. Anunció las consualias, los grandes juegos en honor al dios Neptuno, y los vecinos mordieron el anzuelo. La curiosidad resultó ser más fuerte que la precaución. Sabinos, seninenses, crustuminos, vinieron con familias enteras. Querían ver esa extraña nueva ciudad, mirar a la escoria que se creía un estado. Mírenlos, ahí van, orgullosos, con túnicas limpias, llevando de la mano a sus esposas e hijas. Se sienten los dueños de la vida. Miran las chozas romanas con desdén, murmuran, se ríen. Creen que han venido al circo a ver salvajes. No entienden que no son espectadores, son la presa. La atmósfera estaba pegajosa de tensión. Cada romano conocía su papel. Mientras los invitados bebían y hacían apuestas en las carreras, los anfitriones no apartaban los ojos de los caballos, sino de las gradas. Evaluaban a las mujeres. Fríamente, calculadoramente, como un carnicero evalúa una res. No necesitaban ancianas ni matronas casadas con una prole de hijos. Necesitaban un recurso limpio e intacto para la producción del futuro. La orden de Rómulo fue clara: tomar solo las doncellas solteras, aquellas que pudieran dar a luz a la nueva generación de romanos. Imaginen cómo late el corazón en el pecho de un joven romano. Las palmas sudan, apretando la daga escondida bajo la capa. Sonríe a una chica sabina, le ofrece una copa con agua, pero él mismo espera solo una cosa: espera la señal. Todas las miradas se deslizan furtivamente hacia el centro, allí donde en una elevación está sentado el rey. Las carreras de carros alcanzaron su punto máximo.
El polvo se levantaba como una columna, ocultando el sol. La multitud rugía, animando los aurigas. La atención de los invitados estaba totalmente clavada en la arena. El momento había llegado. Rómulo se levantó lentamente de su asiento. Por un segundo se quedó inmóvil, elevándose sobre el caos de la fiesta. Luego hizo un movimiento simple, cotidiano. Se quitó su capa púrpura, la dobló cuidadosamente y se la volvió a echar sobre los hombros. Ese gesto fue el gatillo. En ese mismo segundo el mundo se volcó. La señal acordada recorrió las filas de los romanos como una descarga eléctrica. Las sonrisas desaparecieron, las máscaras cayeron. Los romanos desnudaron no las espadas, sino su verdadera naturaleza. Se lanzaron a la multitud. La música se ahogó. El ruido festivo fue reemplazado por gritos femeninos que ensordecían los oídos. No era una batalla, era una redada. Una operación especial planificada y dura para capturar mercancía viva. Los romanos no mataban a los invitados. Vecinos muertos hubieran significado una venganza de sangre eterna, y Rómulo necesitaba parientes, no cadáveres. Su objetivo era otro: aislar a los hombres, separar a los padres y hermanos de las hijas. Imaginen este caos: polvo en el que no se ve nada. Gritos: ¡Talacio! Los hombres sabinos, desarmados, relajados por el vino, intentan abrirse paso hacia sus hijas, pero chocan contra un muro de escudos y puños romanos. Los empujan, los golpean, los echan por las puertas. ¡Lárguense!, rugen los romanos. O se quedarán aquí para siempre, pero bajo tierra. Y en el centro de este remolino están las mujeres. Las agarran con brusquedad, como dueños. A algunas las arrastran de los brazos, a otras se las echan al hombro como un saco de grano. Los historiadores antiguos intentaron romantizar este momento, contando sobre un amor surgido repentinamente. No lo crean. Allí no hubo amor. Allí hubo terror animal. Imagínense en el lugar de estas chicas. Hace un momento se reían viendo las carreras, y un segundo después las arrastra a una sucia choza un desconocido sudoroso que huele a ajo y peligro. Ven cómo golpean a su padre y lo empujan fuera de los límites de la ciudad. Gritan, piden ayuda, pero su voz se ahoga en cientos de gritos iguales. Las sabinas no eran invitadas. En un instante se convirtieron en trofeos. Una garantía viva de que Roma no desaparecería. Su belleza, su juventud, su capacidad de dar vida. Todo esto fue expropiado en interés del Estado. Rómulo estaba de pie y miraba este desenfreno con la fría calma de un arquitecto que ve cómo se ponen los cimientos. Sí, estos cimientos estaban mezclados con lágrimas y violencia. Pero qué gran ciudad se construyó de otra manera. Cuando el polvo se asentó, las puertas de Roma se cerraron de golpe con estruendo. Afuera quedaron los sabinos y los latinos, humillados, desarmados, deshonrados. Estaban parados frente a los muros de la ciudad que acababa de robarles lo más preciado. Gritaban, poniendo a los dioses como testigos de esta monstruosa violación de las leyes de hospitalidad. Maldecían a Rómulo, llamándolo tirano, bestia pérfida, violador de juramentos sagrados. Pero dentro de los muros ya no estaban para maldiciones. La operación concluyó con éxito. Cientos de mujeres, muertas de miedo, fueron distribuidas en las casas de los romanos. La fiesta de Neptuno terminó. Comenzó la dura realidad del matrimonio forzado. Rómulo salió ante las cautivas. No se disculpó. Los dictadores no se disculpan. Les habló no como secuestrador, sino como futuro pariente. Les dijo una verdad que helaba la sangre en las venas, pero que era la única lógica disponible. Sus padres tienen la culpa de esto. Ellos, con su soberbia, nos negaron los matrimonios. Pero ahora ustedes son ciudadanas de Roma. Compartirán con nosotros todo, nuestros bienes, nuestro destino, nuestros dioses y nuestros hijos. Era cinismo de la más alta pureza. Les proponía compartir el destino con sus propios secuestradores. Les proponía amar a sus carceleros. Tras los muros de la ciudad caía la noche, una noche llena de ansiedad. Los sabinos se fueron, pero su partida no fue una huida. Fue una retirada táctica. Tito Tasio, rey de los curetes, un anciano severo y silencioso, no gritaba maldiciones bajo los muros.
Miraba a Roma con ojos en los que no había lágrimas, solo una gélida promesa de muerte. Sabía que la venganza es un plato que se sirve frío. Mientras en las chozas romanas se desarrollaban cientos de dramas personales, mientras se rompían destinos y se creaban familias a la fuerza, sobre Italia se acumulaban las nubes de una verdadera guerra. Rómulo ganó mujeres, pero firmó la sentencia de muerte de su ciudad. Pensó que había resuelto el problema de la extinción, pero en realidad invitó a la guerra directamente a su umbral. Aquellos a quienes echaron por las puertas volverán, y esta vez no vendrán con esposas e hijos, vendrán con hierro. Así terminó esta fiesta sangrienta. En el silencio de la noche solo se escuchaban los sollozos en las casas y el aullido lejano de los lobos en las colinas. Roma consiguió sus madres, pero el precio por esto, que aún estaba por pagarse, era más terrible de lo que cualquiera pudiera imaginar. La historia de Roma apenas comenzaba a escribir sus páginas, y la tinta para ellas era exclusivamente de color rojo. Silencio. Después de los gritos histéricos de las mujeres secuestradas y el rugido borracho de los romanos, llegó un silencio que era más aterrador que cualquier grito de guerra. Si hubieran estado en los muros de Roma en esos días, mirando el horizonte, habrían sentido cómo el aire vibraba de odio. No era solo la calma antes de la tormenta, era el momento en que el metal se encontraba con la piedra de afilar. Los vecinos de Roma no sollozaban, se preparaban para matar. La primera reacción al secuestro fue predecible: shock, que dio paso a una furia ciega y ardiente. Imaginen al rey de la pequeña ciudad de Cenina, Acrón. Le acaban de robar a sus súbditos, posiblemente a sus parientes. Su honor pisoteado en el barro por una banda de harapientos. No podía esperar. No quería oír hablar de estrategia. La sangre se le subió a la cabeza. «Los haremos polvo ahora mismo», gritaba reuniendo a su ejército. Fue un error fatal con el que contaba Rómulo. Los ceninenses, movidos por emociones y no por táctica, se lanzaron sobre Roma solos. No era un ejército, sino una multitud de vengadores. Se acercaron a los muros en un montón desordenado, esperando que su ira justa por sí sola destruyera las fortificaciones. Pero la ira es un mal escudo contra el gladius romano. Rómulo salió a su encuentro. Y aquí lo vemos por primera vez no como organizador de secuestros, sino como una máquina de guerra. La batalla fue corta y brutal. Los romanos, acorralados, peleaban con la desesperación de los condenados. Rómulo se enfrentó personalmente en duelo con el rey Acrón. Olviden los duelos hermosos del cine donde los héroes intercambian frases. Fue una pelea sucia donde el ganador lo determinaba la velocidad y la crueldad. Un golpe, otro golpe, el crujido de huesos, y ahí está el rey de Cenina yaciendo en el polvo, y Rómulo de pie sobre él, limpiándose el sudor y la sangre. Lo que sucedió a continuación debió infundir terror a toda Italia. Rómulo no solo mató al enemigo, realizó el ritual de la spolia opima, los despojos opimos. Le arrancó la armadura al rey muerto, y ensangrentado se la cargó encima. Subió a la colina capitolina y colgó este trofeo en el roble sagrado, dedicándolo a Júpiter Feretrio. Mírelo en este momento, se siente un semidios. Acaba de destrozar un ejército, matar a un rey y ofrecer el primer gran sacrificio. Roma se regocija. Les parece que son invencibles. Les parece que los dioses están de su lado. «Miren», gritan, «nuestros enemigos son débiles. Tomaremos todo lo que queramos». Soberbia, la droga más antigua y peligrosa del poder. Cegada por esta victoria fácil, Roma no notó que el verdadero enemigo ni siquiera se había movido de su lugar. Mientras Rómulo celebraba el triunfo sobre los vecinos débiles, en la ciudad de Cures, capital de los sabinos, reinaba una atmósfera muy diferente. Allí no había histeria. Allí estaba Tito Tasio. Recuerden este nombre. Si Rómulo es un lobo furioso e impulsivo, Tito Tasio es una boa. Una boa vieja, sabia e infinitamente paciente. Vio cómo los ceninenses se estrellaron contra los muros de Roma. Oyó sobre otras ciudades que en pánico atacaron de una en una y fueron destruidas. No movió ni un dedo para ayudarlos. ¿Para qué? Porque Tasio era un estratega. Entendía, para destruir a Roma, no basta solo con rabia. Se necesita un poder aplastante. Se necesita un martillo que de un solo golpe convierta a esta ciudad fantasma en ruinas. Esperó.
mes tras mes. Mientras los romanos se embriagaban con sus pequeñas victorias, Tasio reunía una coalición. Iba de ciudad en ciudad, uniendo a los ofendidos, humillados, sedientos de venganza. Convertía a las tribus dispersas en un ejército único y monolítico. Su lógica era de hierro. Los romanos son fuertes tras sus muros, pero son pocos. Nosotros seremos legión. Imaginen cómo cambia el ánimo en Roma cuando les llegan los rumores. Primero es solo un susurro. Los sabinos se están reuniendo. Luego los exploradores traen noticias inquietantes. Son muchos, son demasiados. La euforia de la victoria sobre Acrón se evapora como la niebla matutina. En su lugar, llega la fría comprensión de la realidad. Roma ganó tiempo al derrotar enemigos débiles, pero con eso, solo enfureció al verdadero depredador. Y ese día llegó. La tierra tembló. No es una metáfora. Miles de pies, calzados en bronce, marchaban al unísono. El ejército de Tito Tasio salió a la llanura. Era un mar de lanzas y cascos brillando al sol. No iban a saquear, no iban por esclavos. Tenían un solo objetivo: limpieza total. Borrar a Roma de la faz de la tierra, matar a los hombres, recuperar a las mujeres, quemar las chozas, para que dentro de 10 años nadie siquiera recordara que en esta colina vivieron alguna vez los hijos de la loba. Están parados en el Palatino junto a Rómulo. Ven cómo su rostro se endurece. Entiende, su banda, su escoria, aunque curtida en batallas, no es nada contra esta avalancha. La proporción de fuerzas es catastrófica. 1 a 5, 1 a 10. Las matemáticas de la muerte no estaban del lado de Roma. En el campamento colgó un silencio pesado. Las mujeres sabinas, que ya empezaban a acostumbrarse a sus secuestradores, apretaban contra su pecho a los recién nacidos y con horror miraban los estandartes de sus padres. Para ellas era una doble pesadilla. La victoria de cualquier lado significaba para ellas una tragedia. Si gana el marido, muere el padre. Si gana el padre, matan al marido. Y al niño nacido del violador, lo más probable es que lo arrojen desde un acantilado. Tasio se acercó a los muros, pero no atacó de inmediato. Era demasiado inteligente para asaltar fortificaciones de frente, perdiendo a su gente. Levantó el campamento al pie del Capitolio y el Quirinal. Puso a la ciudad en un anillo de bloqueo. Cada noche los romanos veían miles de hogueras del campamento enemigo. Este anillo de fuego se cerraba alrededor de la garganta del joven estado. El aire olía a humo y a inevitabilidad. Rómulo revisaba los puestos, animaba a la gente, pero en el fondo de su alma sabía: a la fuerza bruta esta guerra no se la gana. Los muros son altos, pero el hambre y el miedo son más altos. Pero Tito Tasio no pensaba esperar a que los romanos murieran de hambre. Tenía otro plan, mucho más cínico. Sabía que en cualquier fortaleza, por más inexpugnable que parezca, siempre hay una grieta pequeña e imperceptible. El factor humano, la codicia, la estupidez, la vanidad. Mientras los ejércitos estaban uno frente al otro, enseñando los dientes, en las sombras comenzaba otra guerra. Una guerra de susurros, oro y traición. La mirada del rey Sabino cayó sobre la inexpugnable ciudadela del Capitolio. Allí, en los muros, notó una figura, una chica, la hija del comandante de la fortaleza. Se llamaba Tarpeya, y en sus ojos brillaba lo que era más aterrador que cualquier espada: la codicia. Tasio sonrió. Había encontrado la llave de Roma. Esta llave no estaba hecha de hierro, sino de la bajeza humana. El destino de la ciudad pendía de un hilo, y ese hilo lo sostenía en sus manos una muchacha que amaba demasiado el brillo de las joyas de oro. La gran batalla aún no había comenzado, y Roma ya estaba vendida. Solo quedaba acordar el precio. La noche cayó sobre Roma, pero no era esa oscuridad bendita que regala sueño. Era una tiniebla pesada y pegajosa, impregnada de paranoia. Los romanos se encerraron en su última esperanza, en la fortaleza de la colina capitolina. Los muros eran altos, las puertas fuertes y los vigías no pegaban ojo. Parecía imposible tomar esta ciudadela, ni con ariete, ni con escalera, ni con hambre.
Pero como nos enseña la historia, las fortalezas más inexpugnables siempre caen no por la debilidad de los muros, sino por la podredumbre interna. En esta noche el destino de la ciudad eterna resultó estar en manos de una sola chica. Se llamaba Tarpeya. Era una vestal, guardiana del fuego sagrado, símbolo de pureza y devoción. Pero bajo las ropas blancas de la sacerdotisa, latía un corazón envenenado por la enfermedad más destructiva de la humanidad: la codicia. Mientras los hombres afilaban espadas y se preparaban para morir por su hogar, Tarpeya miraba desde el muro hacia abajo, al campamento enemigo. ¿Y qué veía? No veía una amenaza, veía brillo. Los sabinos, a diferencia de los pobres marginados romanos, eran un pueblo rico. En sus brazos izquierdos brillaban pesados brazaletes de oro, adornados con piedras preciosas. A la luz de las hogueras este oro atraía, hipnotizaba, volvía loco. Tarpeya, criada en la suciedad y las privaciones, de repente entendió. No le importaba Roma. No le importaba Rómulo. No le importaban los dioses. Quería ese oro. Quería salir de la miseria. Imaginen esta escena. Noche cerrada. La vestal, hija del comandante de la fortaleza, baja a escondidas hacia los puestos enemigos. Va a hacer un trato con el diablo. La recibe el mismo Tito Tasio. El viejo rey la mira con un desprecio no disimulado. La ve tal cual es. Para él, ella es una traidora, suciedad bajo los pies. Pero es pragmático. Si la suciedad le ayuda a abrir las puertas, la usará. ¿Qué quieres?, pregunta él sin bajar la voz. Tarpeya, temblando de codicia, señala los brazos de los guerreros sabinos. «Denme lo que llevan en sus brazos izquierdos», susurra ella, y en su voz suena la locura. «Y les abriré las puertas cuando la guardia duerma». Tasio se ríe con desdén. En la oscuridad su sonrisa parece la mueca de una calavera. «Recibirás todo lo que llevamos en los brazos izquierdos», promete. Palabra de rey. El trato está cerrado. El destino de Roma vendido por un puñado de baratijas. Tarpeya regresa a la fortaleza. No sabemos cómo lo hizo exactamente. Puso una poción para dormir a los guardias, los distrajo, o simplemente usó la autoridad de hija del comandante. No importa. Lo importante es que en la hora más sorda, cuando hasta los perros temen ladrar, el pesado cerrojo se movió. Las enormes puertas del Capitolio, que debían permanecer siglos, se abrieron silenciosamente. En la entrada estaba Tarpeya. Esperaba la recompensa. Los sabinos entraron, silenciosos como sombras. Cientos de guerreros respirando muerte. Llenaron el patio interior. Tarpeya dio un paso adelante, extendiendo las manos, lista para recibir el oro por el cual vendió a su pueblo. Sonreía, imaginando cómo se pondría esos brazaletes, cómo se convertiría en reina, cómo se reiría de las estúpidas romanas. Tito Tasio se acercó a ella primero. Se elevaba sobre ella como una montaña. Lentamente se quitó del brazo izquierdo lo que había allí. Pero no era un brazalete, era un escudo. Un pesado escudo de combate bordeado de bronce que los sabinos, como todos los guerreros de aquel tiempo, llevaban precisamente en el brazo izquierdo. «Aquí está tu recompensa», pronunció con una voz en la que no había nada humano. Así es el pago a los traidores. Y con fuerza le arrojó el escudo. El golpe la derribó. Tarpeya cayó sobre las piedras, boqueando aire. No tuvo tiempo de gritar. Ni siquiera tuvo tiempo de entender qué había pasado. El siguiente guerrero se acercó y también arrojó su escudo sobre ella. Luego el tercero, el cuarto, el 10º. No fue una ejecución, fue un entierro en vida. Imaginen ese horror. Están acostados sobre piedras frías, y sobre ustedes caen 100 kilos de bronce y madera. Oscuridad, presión, crujido de costillas. Intentan inhalar, pero un peso implacable aplasta su caja torácica. ¿Oro? Oh sí, recibió todo lo que había en los brazos izquierdos. Se ahogó en su propia codicia. Su cuerpo se convirtió en una masa informe bajo una montaña de escudos sabinos. Los sabinos pasaron por encima de este montón de metal y carne sin siquiera mirar atrás. Para ellos, ella era una herramienta que se rompió. A los traidores no los quieren ni siquiera aquellos a quienes sirven.
La lección fue cruel pero justa. La traición puede abrir puertas, pero nunca comprará respeto. La roca desde la cual más tarde arrojaban a los criminales recibió su nombre, la Roca Tarpeya, un monumento eterno a la vergüenza. Durante siglos, los romanos, al pasar por este lugar, recordaban no a la chica, sino la lección. El precio de la traición siempre es más alto que el oro prometido. Pero ahora no era momento de moral. El Capitolio cayó. La fortaleza principal de Roma resultó estar en manos del enemigo. Los romanos, despertados por el ruido, entendieron que estaban en una trampa. Perdieron la altura, perdieron la ventaja. Ahora solo les quedaba un camino, hacia abajo, hacia la hondonada pantanosa y podrida entre las colinas. Allá donde la niebla se arrastra por la tierra, ocultando el tremedal. Los sabinos, habiendo ocupado la fortaleza, los miraban desde arriba como águilas a ratones. Tito Tasio levantó la espada, señalando los patéticos restos del ejército romano, amontonados abajo. Llegó el momento del acto final, no en los muros, no en las torres, sino en el barro. Al pie de la misma roca donde bajo los escudos se enfriaba el cuerpo de la traidora, en los pantanos del futuro foro, comenzaba a desarrollarse la batalla decisiva. Una batalla donde no habría táctica, solo miedo animal y la furia de ratas acorraladas. Bienvenidos al infierno. Lo que sucedió a continuación no puede llamarse batalla en el sentido habitual de la palabra. Fue una carnicería en un pozo negro. Los romanos, expulsados de su fortaleza, rodaron hacia la hondonada entre las colinas. Hoy pasean por allí sobre el adoquín del foro romano, toman fotos de las ruinas y admiran la grandeza de la antigüedad. Pero cierren los ojos e imaginen qué era este lugar entonces. Era un pantano. Un tremedal viscoso y podrido, alimentado por arroyos subterráneos y desbordamientos del Tíber. Las piernas de los guerreros se hundían en el fango hasta la rodilla. El agua se mezclaba con la sangre, convirtiéndose en una papilla parda y maloliente. Los sabinos, alentados por la toma del Capitolio, presionaban desde arriba. Tenían la ventaja de la altura, la superioridad numérica y la furia. Bajaban como una avalancha, acorralando a los romanos cada vez más profundo en el tremedal. El ejército romano, esta banda de individualistas y asesinos, de repente descubrió que en una batalla abierta contra una falange disciplinada no eran nada. La formación se desmoronó. Las órdenes se ahogaban en el estruendo del metal y los estertores de muerte. En el centro de este caos se mantenía un hombre, Ostio Hostilio. Recuerden este nombre. Era el abuelo del futuro tercer rey de Roma, el mejor luchador de Rómulo, un hombre roca. Él era el eje sobre el cual se sostenía toda la defensa en la hondonada. Mientras estuvo de pie, blandiendo la espada y cortando cabezas a los sabinos, los romanos tenían esperanza. Se pegaban a él como niños asustados a su padre. Pero la guerra no conoce piedad con los héroes. Una flecha, un golpe de lanza afortunado, y el coloso se derrumbó. La caída de Hostilio fue la señal para la catástrofe. ¿Alguna vez han visto cómo se quiebra la psiquis de una multitud? Ocurre instantáneamente. Hace un segundo era un ejército, y un instante después, un rebaño de animales aterrorizados. La muerte del comandante le sacó el alma. Todo terminó, se leía en sus ojos dilatados por el horror. Alguien tiró el escudo, alguien dio media vuelta, y comenzó lo más vergonzoso que puede pasar en la guerra, la huida pánica. No huían por una maniobra táctica, huían salvando sus pellejos. Pisoteaban a los compañeros caídos, ahogándose en el fango del pantano, tratando de llegar a las viejas puertas del Palatino, a las puertas Mugonia. Los sabinos los perseguían como a lobos en una cacería, clavando lanzas en las espaldas desprotegidas. ¡Muerte a los pérfidos!, retumbaba sobre el valle. Roma estaba a un pelo de la aniquilación. 100 metros más de huida y los enemigos irrumpirían en la ciudad, quemarían las chozas y masacrarían a todos hasta el último. Rómulo estaba en ese flujo. A él también lo llevaba la multitud. Su sueño, su ciudad eterna, se derrumbaba ante sus ojos, convirtiéndose en un montón de cadáveres en un pantano. Intentaba detener a los que huían, agarrándolos de los brazos, golpeando con el asta de la lanza, pero sus ojos estaban vacíos. El miedo es el instinto más fuerte, apaga la razón. Rómulo entendió. Físicamente no los detendría. Necesitaba un milagro.
o una mentira genial que en fuerza fuera igual a un milagro. Y entonces, en medio de la histeria general, Rómulo se detuvo. Levantó su arma ensangrentada al cielo. No llamó a la gente pidiendo ayuda. Se dirigió a la instancia suprema. ¡Júpiter! Su voz cubrió el ruido de la batalla. No era la voz de un suplicante, era el rugido de un león herido. Obedeciendo a tus aves fundé aquí la ciudad. Ahora el enemigo ha tomado la fortaleza mediante un crimen. ¡Ya están aquí! Representó un espectáculo digno de un Oscar. Rómulo conocía a su gente. Eran bárbaros supersticiosos. Temían a los dioses más que a las espadas sabinas. ¡Detén la huida vergonzosa, padre de los dioses!, gritaba mirando al cielo plomizo. Infunde determinación a los romanos, y yo prometo erigir aquí un templo para ti, a Júpiter Estator, Júpiter el que detiene, que sea un monumento de que la ciudad fue salvada con tu ayuda. Y luego hizo lo que distingue a un gran político de un simple guerrero. Bajó los ojos, miró a los que huían como si acabara de recibir una orden directa de los cielos, y gritó con una seguridad sobrehumana. ¡Romanos! Júpiter óptimo y máximo les ordena detenerse y reanudar la batalla. Fue una manipulación psicológica brillante. Rómulo mintió. No hubo ninguna voz del cielo, pero su seguridad era tan absoluta, su fanatismo tan contagioso, que funcionó como un latigazo. Los que huían se congelaron. Si el mismo rey dice que el dios está de su lado, ¿quiénes son ellos para discutir? El miedo ante la ira de Júpiter pesó más que el miedo a la muerte. La multitud que hace un segundo estaba lista para dispersarse en madrigueras, de repente se detuvo. La gente comenzó a darse la vuelta. En sus ojos, en lugar de terror animal, se encendió un fuego fanático. ¡Júpiter está con nosotros!, recorrió las filas. Los romanos se reagruparon. Ya no sentían cansancio, se sentían elegidos. Los sabinos, que ya celebraban la victoria y se relajaron esperando una masacre fácil, de repente chocaron contra un muro de escudos. Aquellos a quienes consideraban cobardes, ahora peleaban con la furia de berserkers. La batalla estalló con nueva fuerza justo en medio del pantano. Ahora ya los sabinos lo pasaban mal. Su comandante, Mecio Curcio, que se lucía a caballo al frente del ejército, se atascó en el Tremedal. La leyenda dice que el lago que se formó allí lo llamaron el Lago de Curcio. Pero en realidad era un charco sucio en el que se ahogaba un hombre con armadura costosa, mientras los romanos intentaban alcanzarlo con lanzas. Apenas logró salir, abandonando el caballo, todo cubierto de barro negro, símbolo de lo rápido que cambia la suerte. El aire se volvió denso por los vapores de sudor y sangre. Gritos, crujido de huesos rompiéndose, el chapoteo del barro bajo los pies. Nadie quería ceder ni un palmo de tierra. Ya no era una guerra por territorio. Era una guerra de exterminio. Los sabinos peleaban por el honor ultrajado de sus hijas. Los romanos peleaban por el derecho a la existencia. El nivel de odio alcanzó un punto crítico. Parecía que no quedaría nadie vivo. Dos ejércitos, trabados en un abrazo mortal, se hundían lentamente en el pantano de la historia, convirtiéndose en una sola bola de agonía. Rómulo logró lo suyo. Detuvo la huida. Pero el precio de esta parada crecía con cada segundo. El Valle de Murcia se convirtió en una tumba abierta para dos pueblos. Y en este momento, cuando parecía que solo la muerte total de una de las partes detendría esta locura, apareció en escena un factor que ningún estratega había tenido en cuenta. Un factor que era más fuerte que el acero y más aterrador que las maldiciones. Desde la colina donde se escondían las mujeres llegó un sonido extraño. No un llanto, no un grito de ayuda, sino un rumor creciente de voces. Un escudo vivo de carne y lágrimas se preparaba para entrar en el juego para darles a los hombres una lección que recordarían por milenios. Roma y Sabina se acercaron al borde del abismo, y solo aquellas a quienes consideraban trofeos sin derechos podían retenerlos del último paso. Imaginen la escena, que helaría la sangre de cualquier veterano de guerra. Barro, entrañas, estruendo de hierro, rugido de moribundos. El valle entre las colinas se convirtió en un matadero donde dos pueblos se exterminaban con frenesí. El aire era tan denso de adrenalina y odio que parecía que se podía prender fuego. Y de repente, en pleno auge de esta carnicería,
ocurre lo impensable. El combate se detiene. No todo de golpe, sino en oleadas, como círculos en el agua. Las espadas se congelan en el aire. Las lanzas bajan. Los ojos de los guerreros, inyectados en sangre, se dilatan por el shock. Al campo de muerte salieron aquellas que no debían estar aquí. No eran valquirias de los mitos. Eran mujeres desesperadas y despeinadas, las mismas Sabinas. Tras meses de cautiverio se veían diferentes. Sus ropas estaban rasgadas en señal de duelo, el cabello suelto y enredado, los rostros manchados de hollín y lágrimas. Corrían con los pies descalzos directamente sobre los cadáveres, por el barro resbaladizo de sangre, metiéndose entre las filas de los combatientes. Era una paradoja biológica. La guerra es cosa de hombres. Las mujeres deben sentarse en la retaguardia y esperar al ganador. Pero estas mujeres rompieron todas las reglas del mundo antiguo. Se lanzaron bajo los golpes de las espadas, arriesgándose a ser despedazadas en el fragor de la lucha. Imaginen este surrealismo. Ustedes son un guerrero sabino. Han venido aquí para salvar a su hija del violador. Levantan la espada para matar al romano, y de repente ven cómo su hija se lanza al cuello de él, cubriéndolo con su cuerpo. Ven sus ojos. En ellos no hay gratitud por el rescate. En ellos hay horror. ¡Deténganse! Sus gritos cubrieron el sonido del metal. ¡Dejen de matarse unos a otros! No solo gritaban. Trajeron al campo de batalla el arma más poderosa contra la cual es impotente cualquier acero. Trajeron niños. Muchas de ellas ya sostenían en brazos a bebés, los primeros ciudadanos del nuevo mundo mestizo. Estos niños eran un escudo vivo. Miren esto. Pequeños bultos llorando por el ruido de la batalla, levantados muy altos sobre las cabezas de las madres. Fue un jaque mate a la agresión masculina. Las Sabinas se dirigieron a ambos ejércitos con un ultimátum que entró en la historia como muestra de valentía femenina y lógica de supervivencia. «Si quieren pelear, mátennos a nosotras», gritaba Ercilia, esposa de Rómulo, abriéndose paso entre la formación. «Nosotras somos la causa de esta guerra. Nosotras somos la maldición para nuestros padres y maridos». Golpeaban donde más dolía. Rompían la psiquis de los guerreros. «¡Padres!», gritaban hacia el ejército de Tasio. «No nos hagan huérfanas por segunda vez. Vinieron a salvarnos, pero están matando a los padres de nuestros hijos. ¡Maridos!», se volvían hacia los romanos. «No nos hagan viudas. No obliguen a sus hijos a crecer con la marca de asesinos de sus abuelos». El silencio que cayó sobre el foro fue ensordecedor. Fue un momento de catarsis a través del trauma. La furia que hace un minuto hervía en las venas dio paso a una vergüenza paralizante. El romano miraba su espada de la que goteaba sangre y entendía. Si golpea de nuevo, matará no al enemigo, matará el futuro de su familia. El sabino miraba a su hija y a su nieto y entendía que su venganza había perdido el sentido. ¿A quién salva si la hija suplica perdonar a su secuestrador? Fue el colapso de la ideología de la guerra. Las mujeres mostraron a los hombres un espejo, y lo que los hombres vieron allí no les gustó. No vieron héroes, sino carniceros destruyendo su propio linaje. Poco a poco, una tras otra, las espadas comenzaron a caer al barro. El sonido sordo de los golpes del bronce contra la tierra sonaba como un toque de difuntos por la vieja enemistad. Los comandantes, que hace poco estaban listos para morderse la garganta mutuamente, estaban parados desconcertados. Rómulo, ese lobo de guerra, bajó los brazos. Incluso su voluntad de hierro se quebró ante las lágrimas de su esposa. Tito Tasio, estratega de sangre fría, miraba a los nietos que nunca había visto, y en sus ojos se derretía el hielo. Las mujeres hicieron lo que no pudieron hacer los ejércitos, los dioses y los diplomáticos. Detuvieron el apocalipsis. La escena se convirtió en un caos de reencuentro. Guerreros severos lloraban abrazando a hijas que consideraban perdidas para siempre. Los romanos se acercaban con cautela a sus suegros, extendiendo las manos no para golpear, sino en señal de reconciliación. Los bebés pasaban de mano en mano, y en su llanto se ahogaba el odio de dos pueblos. En ese momento, parados con sangre y barro hasta la rodilla, entendieron una verdad simple pero terrible. Ya no son dos pueblos diferentes. La violencia del secuestro y la sangre de la batalla los fundieron fuertemente,
ahora estaban atados por una misma cadena de parentesco que era imposible romper sin destruirse a sí mismos. Rómulo y Tasio dieron un paso al frente. Dos líderes, dos machos alfa cuyas ambiciones acababan de estrellarse contra la súplica femenina. Tenían que hablar, no como enemigos, sino como socios atrapados en una situación sin salida. La guerra terminó. No hubo ganadores, pero había una oportunidad de sobrevivir si podían pasar por encima de su soberbia. El aire en el valle aún olía a muerte, pero el viento ya estaba cambiando. Comenzaba una nueva era, la era no de la guerra, sino de la política. Y créanme, la política en la antigua Roma no era un asunto menos sucio y sangriento que el combate cuerpo a cuerpo en el pantano. El armisticio fue firmado con lágrimas de madres, pero el sello en él debía ponerse con el cálculo frío de los reyes. El silencio sobre el campo de batalla era engañoso. No era la calma de la paz, sino la calma antes del trato más extraño y peligroso en la historia de la antigüedad. Dos depredadores se preparaban para entrar en una misma jaula. Cuando se secaron las lágrimas y se lavó la sangre, llegó la resaca de la realidad. Los enemigos de ayer estaban parados uno frente al otro en medio del campo sucio, pero ahora los unía algo más sólido que un tratado de paz. Los unía un trauma común y un pecado común. Lo que sucedió a continuación los historiadores lo llaman unificación. Pero seamos honestos, no fue una reunión amistosa. Fue el trato político más cínico en la historia de la antigüedad temprana. La fusión de dos sindicatos criminales en una megacorporación. Imaginen este momento. Rómulo y Tito Tasio se estrechan las manos. Uno es un líder de manada joven y audaz, un advenedizo sin linaje ni tribu. El otro es un rey de un pueblo antiguo, canoso, rico, experto en intrigas. En sus ojos no hay amor. Allí solo hay cálculo frío. Rómulo entendía. No puede vencer a los sabinos, son demasiados. Tasio entendía. No puede destruir a Roma sin matar a sus propios nietos. Tablas. Y la única salida de estas tablas fue la creación de un monstruo político. Así nació el depredador de dos cabezas. Roma se convirtió en una diarquía, un estado con dos reyes. Fue un experimento sin precedentes. Imaginen un país donde en un mismo trono se sientan dos presidentes que se odian, pero que están obligados a sonreír en público. Rómulo trasladó su sede al Palatino. Tasio ocupó el Capitolio. La ciudad se duplicó instantáneamente. Ya no era solo un campamento de refugiados. Era una capital que había absorbido los recursos, el oro y la gente de todo un pueblo. Los romanos obtuvieron lo que tanto les faltaba: legitimidad y mujeres. Los sabinos obtuvieron acceso a la energía joven y agresiva de Roma. Ocurrió un intercambio que cambió el ADN de la civilización. Los sabinos, un pueblo profundamente religioso y disciplinado, trajeron estructura a este caos. Enseñaron a los bandidos romanos a temer a los dioses tanto como a la espada enemiga. Fue entonces cuando aparecieron en Roma los cultos, los colegios sacerdotales, los ritos severos. La manada salvaje de lobos comenzó a probarse la toga de la civilización. Pero no se dejen engañar por el mármol y las leyes. Dentro de esta alianza hervía una guerra silenciosa y venenosa. Miren al Senado de aquel tiempo. Rómulo, queriendo apaciguar a los nuevos socios, duplicó el número de senadores. A los 100 padres de los romanos se sumaron 100 sabinos. Ahora eran 200. 200 hombres ambiciosos y duros en una misma sala. Imaginen la atmósfera de estas reuniones. Por un lado, pastores rudos y convictos fugitivos convertidos en aristocracia por derecho de fuerza. Por otro, terratenientes sabinos altaneros, brillando con anillos de oro y mirando a sus colegas como a basura. El aire en la curia estaba electrificado. Cada decisión, cada ley se tomaba a regañadientes. Era un matrimonio por conveniencia donde los cónyuges duermen con dagas bajo la almohada. Los sabinos despreciaban a los romanos por su bajo origen. Los romanos odiaban a los sabinos por su riqueza y esnovismo. Pero aguantaban, porque juntos se volvieron invencibles. Esta nueva máquina de guerra híbrida comenzó a funcionar con una eficiencia aterradora. La fusión de la furia romana y la resistencia sabina engendró una legión que era imposible detener. Las ciudades vecinas, que ayer se reían de Roma, ahora cerraban las puertas con terror. Cameria, Fidenas. Una tras otra caían a los pies del rey de dos cabezas.
Roma devoraba los alrededores como un tumor creciente, usando los recursos de 2 pueblos para la expansión. Se introdujeron los conceptos de commercium y connubium, el derecho a comerciar y contraer matrimonios legales entre tribus. ¿Suena aburrido? Pero para aquel tiempo era una revolución. Significaba que el enemigo de ayer hoy podía convertirse en tu socio comercial o yerno. Las fronteras se borraron. Roma se convirtió en un crisol donde se refundían las identidades. Ya no eras sabino o latino, te convertías en Quirite, ciudadano de un estado único. Pero miren la cima de esta pirámide. Allí, en el trono doble, el espacio se hacía estrecho. Rómulo y Tacio gobernaron juntos 5 largos años. 5 años de sonrisas falsas y rivalidad oculta. 2 machos alfa en una jaula. Esto contradecía la propia naturaleza del poder. El poder es soledad, no tolera división. Tazio era mayor, más experimentado. Su autoridad presionaba a Rómulo. Rómulo se sentía atado de pies y manos. Era hijo de Marte, fundador, pero estaba obligado a coordinar cada paso con este viejo burócrata. En los ojos de Rómulo se leía la impaciencia. Esperaba un error. Sabía que tarde o temprano el viejo tropezaría. En este extraño estado, construido sobre la traición y los secuestros, la lealtad era una palabra vacía. Todos entendían, esta unión es temporal. La cuestión era solo quién daría el golpe primero. La ciudad prosperaba, pero sus cimientos crujían por la tensión. Los sabinos se sentían dueños, se comportaban en Roma cada vez con más insolencia, olvidando quién es el habitante nativo y quién el forastero. Tazio encubría a los suyos, protegía a sus parientes y amigos de la justicia romana, creando un estado dentro del estado. Era corrupción, corroyendo la diarquía desde adentro. Los romanos refunfuñaban, miraban a su rey Rómulo y preguntaban con la mirada, ¿cuánto tiempo vamos a soportar esto? Y Rómulo callaba. Pero era el silencio de un depredador que ve cómo la presa entra sola en la trampa. Permitió que Tacio se sintiera invulnerable. Le permitió creer que Roma se había resignado. Fue una táctica brillante de espera. Rómulo sabía, la soberbia precede a la caída, y esa caída sería sangrienta. El águila bicéfala es una hermosa figura heráldica, pero en la naturaleza tales mutantes no viven mucho. Una cabeza siempre intenta arrancarle la otra a mordiscos. La historia de Roma se acercaba a otro giro, tras el cual esta unión frágil y antinatural debía derrumbarse, inundando el pavimento con una nueva porción de sangre real. El escenario estaba listo para la eliminación del competidor, y la excusa no se hizo esperar. La unión de los 2 reyes duró 5 largos años. 5 años Roma vivió como un siamés desgarrado por las contradicciones de 2 cabezas. Pero en la política, como en la naturaleza salvaje, 2 depredadores alfa no pueden compartir un territorio eternamente. Tarde o temprano uno debe irse. Y como sucede a menudo en la historia, los grandes imperios no se derrumban por un golpe externo, sino por la banal y estúpida codicia de los parientes. Tito Tacio, ese sabio anciano sabino, cometió un error que le cuesta la vida a cualquier político. Olvidó que es rey de un estado y recordó que es jefe de un clan. Sus parientes, sintiendo impunidad bajo el ala del tío, comenzaron a comportarse como dueños de la vida. Robaban, mataban, quitaban tierras. Pero la gota que derramó el vaso fue un crimen que violó todas las leyes imaginables del mundo antiguo. Los amigos y parientes de Tacio atacaron a los embajadores de la ciudad vecina de Lavinio. Los embajadores en el mundo antiguo son figuras intocables. Matar a un embajador no es solo un crimen, es un escupitajo en la cara a los dioses y una declaración de guerra. Los parientes del rey no solo los robaron, los mataron mientras dormían. Fue un escándalo internacional. Lavinio exigía sangre, exigían entregar a los asesinos. ¿Qué hizo Tacio? En ese momento firmó su propia sentencia de muerte. En lugar de actuar como un estadista y ejecutar a los criminales, actuó como el padrino de la mafia. Encubrió a los suyos. Se negó a entregar a los asesinos, declarando que los sabinos no están sujetos al juicio de extraños. Rómulo observaba esto desde un lado. Imaginen su rostro en ese momento. Ni sombra de ira, solo un brillo frío y calculador en los ojos. Entendió. Tacio se expuso. El viejo socio violó los códigos.
Ahora su sangre era cuestión de tiempo, y Rómulo ni siquiera necesitaba ensuciarse las manos. Solo le quedaba simplemente no estorbar. La retribución alcanzó a Tasio no en el campo de batalla, sino donde se sentía completamente seguro, junto al altar sagrado. Los reyes fueron a Lavinio para realizar un sacrificio solemne y supuestamente arreglar el conflicto. ¡Qué ironía! Tasio iba ya pensando que su estatus y su barba canosa lo protegerían. No entendía que para los habitantes de Lavinio, él ya no es un rey, sino un cómplice de asesinos. La escena se desarrolló instantáneamente. Imaginen el olor a incienso y carne asada, sacerdotes con ropas blancas, el toro sagrado, el hacha levantada. Tasio se inclinó sobre el altar para elevar una oración, y en ese momento la multitud se cerró. No fue un asesinato noble, fue un linchamiento. Los habitantes de Lavinio, parientes de los embajadores asesinados, sacaron no espadas, sino lo que tenían a mano, cuchillos de sacrificio y asadores para carne. Se lanzaron sobre el corregente de Roma con la furia de una manada enloquecida. Los golpes llovían uno tras otro. ¡Esto es por los embajadores! ¡Esto es por nuestra humillación! El gran rey de los sabinos, unificador de pueblos, se ahogó en su propia sangre directamente sobre el altar, mezclando su vida con las entrañas del animal de sacrificio. ¿Y qué hay de Rómulo? ¿Dónde estaba en ese momento el hijo de la loba? Estaba parado al lado, y no hizo nada. Las leyendas dicen que la multitud lo apartó, que no alcanzó a llegar en su ayuda. Mentira. Miren la verdad a los ojos. Rómulo, el mejor guerrero de su tiempo, un hombre que solo podía dispersar un escuadrón, ¿de repente resultó impotente ante un puñado de ciudadanos con cuchillos? Número. Él permitió que eso sucediera. Se quedó parado y miró cómo moría su principal problema político. En cada golpe de cuchillo que atravesaba el cuerpo de Tasio, Rómulo escuchaba el sonido de las cadenas rompiéndose, esas que ataban su poder los últimos 5 años. Cuando todo terminó y el cuerpo mutilado de Tasio yacía en el polvo, llegó el silencio. La multitud se apartó ante Rómulo, esperando ira. Esperando que ahora comenzara una masacre, que Roma vengara a su rey. Pero Rómulo solo se acomodó la toga, miró a los asesinos de su socio y dijo una frase de la que emana el frío sepulcral del cinismo absoluto. El asesinato se expía con asesinato, y eso es todo. Ninguna guerra, ninguna venganza. Simplemente pasó por encima del cadáver y siguió adelante. El conflicto con Lavinio estaba agotado. Tasio se convirtió en el chivo expiatorio que pagó por la paz con su vida. Rómulo regresó a Roma como único triunfador. Le organizó a Tasio un funeral fastuoso. Oh, sí, a los dictadores les encantan los funerales fastuosos de sus enemigos. Pronunciaba discursos, alababa la sabiduría del difunto, pero cualquiera que lo mirara a los ojos veía allí el triunfo. Los romanos, por supuesto, murmuraban. Los sabinos estaban furiosos, sospechando traición, pero callaban. El líder de su clan estaba muerto, y discutir con Rómulo, cuando tiene en sus manos todo el poder, era peligroso para la salud. La muerte de Tasio fue un punto de inflexión. El experimento con la democracia y la división de poderes terminó en fracaso. Roma volvió a ser una monarquía. Pero ya no era el mismo Rómulo de antes. La muerte del corregente rompió algo en él, o al contrario, lo formó definitivamente. Entendió que el poder no se puede compartir con nadie, ni con socios, ni con el Senado, ni con el pueblo. Desde ese día Roma dejó de ser cosa pública. Se convirtió en propiedad personal de un solo hombre. La máscara de padre de la patria comenzó a adherirse a su rostro, pero debajo de ella se marcaban cada vez más los rasgos de un tirano. Rómulo se quedó solo en la cima, y en la cima, como se sabe, hace frío y mucho viento. Para mantenerse allí, ya no necesitaba simplemente fuerza, sino miedo. Un miedo total y pegajoso que obligara a callar incluso a los patricios de más alta alcurnia. Y comenzó a construir su máquina de terror. La sombra del lobo solitario cubrió la ciudad, y en esta sombra comenzaron a brotar las semillas de la conspiración venidera. Lavinio fue solo un calentamiento. La verdadera sangre debía derramarse en el corazón mismo de Roma. El poder es la droga más fuerte conocida por la humanidad, y como cualquier droga,
requiere un aumento constante de la dosis. Después de la muerte de Tito Tasio, Rómulo se quedó solo. Nadie más cuestionaba sus decisiones, nadie frenaba sus ambiciones, nadie estaba sobre él. Parecería que vive y disfruta, construye templos, escribe leyes, pero el poder absoluto hace cosas terribles con una persona. Se come su alma, dejando en lugar del corazón un trozo de granito frío. Miren a Rómulo en los últimos años de su reinado. Ya no es ese joven audaz que con un puñado de marginados construía chozas en el pantano. Y no es el político astuto que unía pueblos. Ante nosotros hay un tirano clásico, solitario, desconfiado e infinitamente peligroso. Dejó de confiar en la gente. Veía traición en cada mirada, escuchaba conspiración en cada susurro. Y cuando el rey deja de creer en su pueblo, se rodea de un muro. Pero no de piedra, sino vivo. Así apareció en Roma la primera estructura de seguridad estatal. Rómulo creó un escuadrón de guardaespaldas personales. Los llamó céleres, que significa los rápidos. Un nombre hermoso, ¿verdad? Pero en las calles de Roma esta palabra se pronunciaba en susurros y con horror. No era un ejército, era una banda de matones legalizados. 300 de los mejores luchadores jóvenes, seleccionados personalmente por el rey no por inteligencia o nobleza, sino por una lealtad perruna y disposición a morder la garganta al primer chasquido de dedos del amo. Imaginen cómo se veía eso. Rómulo ya no caminaba por la ciudad así nada más. Ahora, donde quiera que apareciera, lo rodeaba un muro de 300 cuerpos musculosos. Caminaban empujando a la multitud, con garrotes y espadas desenvainadas. No hacían preguntas, ejecutaban sentencias en el acto. Si alguien miraba al rey de reojo, golpe con garrote. Si alguien no cedía el paso, golpe de espada. Era terror elevado a rango de ley. Los romanos, que alguna vez huyeron a esta ciudad por libertad, de repente descubrieron que habían construido su propia prisión, donde el jefe es su amado padre de la nación. Pero sobre todo este cambio golpeó no a la gente común, sino a la élite. Recuerden al Senado, esos mismos 100 y ahora ya 200 padres que Rómulo mismo designó como sus consejeros. Se consideraban socios del rey, pensaban que gobernaban Roma junto con él. ¡Qué ingenua equivocación! Rómulo dejó de ir a la curia, dejó de pedirles su opinión, comenzó a gobernar por decretos. ¿Quería iniciar una guerra? Reunía el ejército e iba sin pedir permiso a los padres. ¿Quería repartir las tierras capturadas? Las dividía entre sus soldados, comprando el amor del ejército y de los plebeyos, y le importaban un bledo los intereses de la aristocracia. Imaginen la atmósfera en la sesión del Senado en esos días. 200 hombres influyentes, ricos y orgullosos sentados en silencio. Entra Rómulo, rodeado de sus rápidos. No se sienta a discutir. Lanza órdenes como huesos a los perros. «Atacamos Velles», dice. «Pero, rey, el tesoro está vacío». Intenta objetar algún viejo patricio. Rómulo ni siquiera gira la cabeza. Un gesto de su guardaespaldas, la mano se posa en la empuñadura de la espada, y la objeción muere en la garganta. Los senadores se convirtieron en costosos extras, en muñecos mudos con hermosas togas, cuya única tarea es asentir y aplaudir la locura de su señor. En sus ojos, bajos hacia el suelo, maduraba no solo resentimiento, allí maduraba un odio negro y feroz. No construyeron esta ciudad para eso. No derramaron sangre en los pantanos para eso, para convertirse en lacayos de un advenedizo que se creía un dios. Rómulo cometió el error clásico del dictador. Se apoyaba en el pueblo y el ejército, humillando a la élite. Repartía pan y tierras a los plebeyos, organizaba banquetes para ellos, y la multitud rugía de entusiasmo. ¡Gloria a Rómulo! La gente sencilla lo amaba. Para ellos era un protector, aquel que puso en su lugar a los ricos engreídos. Rómulo se embriagaba con este amor, sin entender que el amor de la multitud es cambiante como el viento, y el odio de la élite es constante y mortal como el veneno. En el palacio reinaba una atmósfera opresiva y asfixiante. La paranoia del rey alcanzó su punto máximo. Veía enemigos en todas partes. Le parecía que lo querían envenenar, por eso comía solo comida probada. Le parecía que lo querían apuñalar mientras dormía. Por eso junto a su dormitorio hacían guardia los más fieles de los céleres.
se convirtió en rehén de su propia seguridad. El lobo solitario se encerró a sí mismo en una jaula de oro y miedo. Y en los rincones oscuros de las villas romanas, lejos de los oídos de los espías, ya se daban conversaciones muy diferentes. Los senadores, estos padres de la patria, comenzaron a reunirse por las noches, sin togas, con capas sencillas, para no llamar la atención. «Está loco», susurraban. «Es un tirano, nos destruirá a todos». Roma no es un solo hombre, Roma somos nosotros. Si no lo quitamos nosotros, Él nos quitará a nosotros. La conspiración maduraba lentamente, como un absceso. No fue una decisión espontánea, fue una conspiración de condenados. Entendían, si fallan, Rómulo ahogará en sangre a todo el Senado. Pero vivir así más tiempo era imposible. El orgullo de los patricios romanos estaba herido demasiado profundo. Decidieron recuperar su ciudad, a cualquier precio. Rómulo, cegado por su grandeza, no notaba cómo se acumulaban las nubes. Pensaba que su guardia lo protegería de todo. Pero de un cuchillo en la espalda, que sostiene tu consejero más cercano, no protege ningún guardaespaldas. Creó un estado construido sobre la violencia, y ahora la violencia regresaba a su creador como un boomerang. La naturaleza también parecía sentir la cercanía del desenlace. Los cronistas dicen que ese año hubo malos presagios. Los pájaros caían del cielo muertos. Los lobos aullaban junto a los mismos muros de la ciudad a plena luz del día. El aire estaba electrificado por la espera de la catástrofe. El gran ciclo de la fundación de Roma se acercaba a su final lógico y sangriento. El padre debía morir para que sus hijos pudieran madurar. Y así llegaron las nonas de julio, el día en que el cielo se oscureció y la historia de Roma dio su giro más brusco. El escenario estaba preparado para el último acto de la tragedia del primer rey. El 7 de julio. Recuerden esta fecha. En el calendario romano está marcada en rojo no como fiesta, sino como el día en que la realidad se partió por la mitad, dejando entrar al mundo la mayor mentira en la historia de la política. Estamos en el pantano de la Cabra, o Caprapalus. Hace calor, sofocante. El aire está inmóvil, pesado por la humedad y el presentimiento de desgracia. Rómulo pasa revista a las tropas. Está sentado en su silla curul, elevándose sobre la multitud, seguro de su invulnerabilidad. A su alrededor, esos mismos senadores a los que humilló durante años, convirtiéndolos en muebles mudos. Miren sus rostros. No escuchan al rey, miran al cielo. Allí, en el horizonte, se junta la oscuridad. No son solo nubes. Es un muro de negrura de tinta que se mueve con una velocidad antinatural. Las fuentes antiguas hablan de una tormenta repentina. Pero cualquier criminalista les dirá: no existe mejor cobertura para un crimen que el pánico y la mala visibilidad. Un trueno parte el cielo, comienza el caos. No es lluvia, es un muro de agua. El viento arranca las capas, el polvo ciega los ojos. La gente grita, corriendo en busca de refugio. La guardia, esos mismos rápidos tan alabados, pierde la orientación en este remolino de elementos. El pueblo huye del pantano. En la plaza quedan solo ellos, el rey, y 200 personas que lo odian. La oscuridad cubre el trono. Por unos minutos el mundo se sumerge en una tiniebla absoluta, rota solo por los destellos de los relámpagos. ¿Qué sucedió en esos minutos? Los historiadores callan, pero nosotros oímos. Oímos no la voz de Dios, sino el sonido sordo de golpes, estertores, el rasgar de tela y posiblemente la última exclamación de sorpresa de un hombre que pensaba que era inmortal. Cuando la tormenta amaina tan repentinamente como comenzó, Y el sol vuelve a iluminar el pantano de la Cabra, vemos un cuadro digno del pincel de un surrealista. El trono está vacío. Rómulo no está, ni vivo ni muerto. No hay cuerpo, no hay sangre en el suelo. El rey simplemente se evaporó, desapareció, se disolvió en el aire. Los senadores están parados alrededor de la silla vacía. Se ven extraños, respiran con dificultad. Se envuelven más apretadamente en sus togas, apretando los brazos al cuerpo, como tratando de sostener algo bajo los pliegues de la ropa. Se miran entre sí. En sus ojos no hay dolor. Allí brilla un triunfo salvaje y primitivo, y el miedo de los cómplices. El pueblo comienza a regresar. La gente mira el trono vacío.
Primero desconcierto, luego susurros, luego un grito. ¿Dónde está el rey? Y entonces dan un paso al frente los padres de la patria. Levantan las manos al cielo y anuncian la versión que se convertirá en dogma oficial por 1000 años. ¡Ha ascendido! Marte, su padre, bajó en un torbellino y se lo llevó a los cielos. Rómulo ya no es mortal, se convirtió en un dios. Hermoso, poético, impecable. Pero encendamos la lógica de un investigador. ¿Cómo desaparece el cuerpo de un hombre adulto en 5 minutos? No se puede enterrar, demasiados ojos. No se puede ahogar en el pantano, flotará. Solo hay una versión, monstruosa en su crueldad, sobre la que susurraban los historiadores romanos más cínicos. Lo despedazaron. En esa oscuridad, en un ataque de furia colectiva, 200 senadores se lanzaron sobre su tirano como una manada de pirañas. No solo lo mataron con dagas, lo descuartizaron en pedazos, y cada senador escondió una parte del cuerpo del rey bajo su toga. Lo sacaron del lugar del crimen literalmente sobre sí mismos. ¿Querían poder, padres? Ahora lo tienen en las manos, y está pegajoso de sangre. Fue el crimen perfecto. No hay cuerpo, no hay delito. Pero la multitud no son idiotas. Los romanos amaban a Rómulo. Él los alimentaba, les daba victorias. Veían en los senadores no testigos de un milagro, sino asesinos. Comienza el murmullo. La gente agarra las armas. ¡Ustedes lo mataron!, gritan desde la multitud. ¡Devuélvanos a nuestro rey o quemaremos el Senado junto con ustedes! Roma está al borde de la guerra civil. Un segundo más y la ciudad, construida sobre el fratricidio, morirá en una masacre entre el pueblo y la élite. Los senadores entienden, calcularon mal. Quitaron al tirano, pero crearon un mártir. Necesitan un milagro. Necesitan un deus ex machina. Y aparece. A la tribuna improvisada sube un hombre llamado Julio Próculo. No es un transeúnte cualquiera. Es un ciudadano respetado, amigo de Rómulo, un hombre con una reputación impecable. Pero en este momento es el actor principal en el teatro de la mentira. Levanta la mano, exigiendo silencio. La multitud se queda quieta. Próculo mira a los ojos a la gente y pronuncia el juramento más importante en la historia de Roma. ¡Quirites! Su voz tiembla de una veneración falsa. Hoy al amanecer, cuando bajaba del monte Albano, Rómulo se me apareció. Era más hermoso que en vida. Estaba vestido con una armadura resplandeciente. Caí postrado y él me dijo: «Ve y anuncia a los romanos. La voluntad de los celestiales es tal que mi Roma se convierta en la cabeza del universo. Que se dediquen asiduamente al arte militar y sepan que ninguna fuerza humana podrá resistir ante las armas romanas». Fue una jugada genial. Próculo no solo justificó a los senadores, le dio al pueblo un nuevo objetivo. Convirtió su dolor de pérdida en éxtasis religioso. Les dijo: «No lloren, su padre no murió. Ahora es su dios protector Quirino, nos mira desde arriba». La multitud sedienta de sangre cae de rodillas. La ira da paso a lágrimas de alegría. Rezan a aquel a quien, con toda probabilidad, acaban de sacar en pedazos bajo los faldones de las togas senatoriales. La mentira funcionó. La guerra civil cancelada. Los asesinos salvados y se convierten en sacerdotes del nuevo culto. Así concluyó el camino terrenal de Rómulo. Fundador de la ciudad, asesino de su hermano, secuestrador de mujeres, tirano y primer rey. Su vida comenzó cuando lo arrojaron al río y terminó cuando lo desmantelaron como souvenirs sus propios consejeros. Pero miren este cuadro más ampliamente. La génesis de Roma está completa. Esta ciudad no nació en el resplandor de la virtud. Fue concebida en la violencia, gestada en la traición y nacida en la mentira. Comenzó con el asesinato de un hermano por el poder. Sobrevivió gracias al robo de mujeres ajenas. Se fortaleció traicionando a un aliado. Y encontró la eternidad convirtiendo un asesinato político en religión. Rómulo se convirtió en el dios Quirino. El Senado recuperó el poder. El pueblo recibió un hermoso cuento y la promesa de dominio mundial. Todos contentos. El sacrificio fue hecho, y esta vez la víctima fue la propia verdad.
ahora saben de qué están hechos los cimientos de la ciudad eterna. No es mármol, es barro prensado, sangre y cinismo. Pero quizás sean precisamente esos cimientos los que se necesitan para construir un imperio que perdure 1000 años. Pues la verdad es frágil, pero la mentira, si es lo suficientemente grandiosa, vive para siempre. Roma sigue en pie, y las sombras de sus creadores, asesinos, ladrones y mentirosos, todavía bailan entre las columnas del foro, recordándonos: la historia no la escriben los ganadores, la historia la escriben los sobrevivientes. Y sobrevive aquel que está dispuesto a todo.